Todos nosotros nos esforzaremos mucho para llegar al nivel 4 y al nivel 5. Una vez que estemos y para lograrlo, reencarnaremos repetidamente en la Tierra. El problema es que hay amnesia. Cuando volvemos, Me gustaría dar la bienvenida a Roberta Grimes al programa. ¿Cómo estás, Roberta? estoy muy bien. Es un gusto conocerte. El placer es mío, querida. Muchas gracias por venir al programa. Estoy realmente emocionado de hablar contigo porque tu trabajo a lo largo de los años es sumamente fascinante e interesante. No mucha gente está en ese campo, o al menos no es un campo común al que la gente se dedica, así que me intriga cómo te involucraste en él, todo el proceso, lo que has aprendido, pero mi primera pregunta para ti es, ¿puedes contarle a todos el momento cuando eras una niña en el que supiste que definitivamente no existía Dios? Pues yo tenía solo 8 años. Es difícil darse cuenta a esa edad. ¿Tú crees? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué ocurrió justo cuando tenías eso? Desperté a las 8 de la mañana. Bueno, en realidad me desperté en medio de la noche, pero tenía 8 años y tuve la impactante revelación de que no existe Dios. Y me dio mucho miedo. Entonces había esta luz brillante en mi habitación, como magnesio ardiendo, muy brillante, blanca, luz. Miré fijamente hacia ella. Era como un destello de luz. Y esta voz dijo, no sabrías lo que es tenerme a menos que supieras lo que es estar sin mí. Nunca te dejaré de nuevo. ¿Y qué respondiste a eso con tu mente de 8 años? Pensé, qué práctico. Si olvidas que hay un Dios, te lo recuerdan. Y me volví a dormir. ¿Y cómo afectó eso tu vida de ahí en adelante? ¿Siempre lo tuviste presente o te marcó en momentos específicos? ¿Hasta hoy lo sigues teniendo presente al frente y en el centro? Está bien, entonces fue algo que realmente te conmovió y cambió tu rumbo. Pensé, qué conveniente. Si olvidas que hay un Dios, te lo recuerdan. Era reconfortante, pero pensé que era normal. Si te pasa a los 8 años, supones que aún estás entendiendo cómo funciona el mundo. Así que asumí que debía ser normal. Siempre crees que las cosas son normales si te suceden a ti porque aún estás tratando de entender cómo funciona el mundo. Y pasó mucho tiempo antes de que entendiera que definitivamente no era algo normal. ¿Puedes compartir con la audiencia en qué tipo de trabajo comenzaste a involucrarte y qué te fascinó del más allá? Así como cómo estudiaste el más allá y todo ese proceso. Bueno, después de darme cuenta de que eso no había sido normal, empecé a entender que tenía que descubrir de dónde venía esa voz, qué era, y llegué a la conclusión de que debía existir un lugar de origen, y probablemente era el mismo lugar al que iban las personas después de morir. Tenía que haber una vida después de la muerte. Así que eso fue lo que me hizo empezar a decidir. Tenía que averiguar dónde estaba el más allá y qué era. Entonces, ¿cómo se empieza a estudiar el más allá? Supongo que no hay muchos doctorados en eso. No hay mucho plan de estudios en Harvard sobre el más allá. Diferentes niveles de clases, experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo. No hay clases que puedas tomar sobre esto. Entonces, ¿cómo empezaste y cómo puede alguien comenzar a estudiar el más allá o investigar el más allá? Pues fue antes de los años 70, cuando el doctor Raymond Moody escribió Vida después de la vida. Así que me especialicé en religiones antiguas. Me enfoqué en historia del cristianismo primitivo, ¿no? En la universidad. Pensé que era por ahí, por donde debía empezar y aprendí mucho. Una de las cosas que aprendí es, si de verdad te gustan los hot dogs, nunca veas cómo los hacen. Si quieres ser un buen cristiano, y no estudies cómo se desarrolló el cristianismo. ¿Por qué es eso? Porque desde entonces comprendí que el cristianismo no era
Ni Jesús ni Dios lo crearon, fue hecho por hombres. Debo coincidir contigo en eso, ya que he investigado un poco al respecto. Crecí en la fe católica y estudié sobre el tema. A medida que profundizas en el tema, comienzas a notar las imperfecciones. Kinks, you call them. Kinks, he says. Pequeños defectos, estoy intentando ser amable, intento ser amable, pero en general comienzas a percatarte de ciertas cosas. Simplemente reflexionas. Eso no está bien. Incluso cuando era pequeño, en primer grado, al contarme sobre el infierno, me aterraba, ¿verdad? Con el paso del tiempo, llegas a la conclusión de que esto carece de sentido. Mi padre me quiere, es un hombre, claramente. No puede ser una mujer, claramente, porque eso no funciona en la religión. Tiene que ser una figura masculina allá arriba, con una larga túnica y una gran barba blanca. Y siempre me preguntaba, ¿por qué es tan celoso? ¿Y por qué está tan enojado? Y es muy inseguro. Parecía ser muy inseguro. Como que si no te inclinas ante mí, desataré fuego e infierno. Simplemente no tenía sentido a esa corta edad, ni en segundo, tercero, cuarto de primaria, porque me lo inculcaban a la fuerza en la iglesia católica, en la escuela católica. No tenía sentido. Así que años después estuve casi toda mi vida en esa escuela católica. Así que cuando me gradué, era como, incluso en la preparatoria, era como, ¿quieres decirme que puedo matar a alguien? Ir a confesarme y estoy a salvo, pero si comí carne de cerdo los viernes y resulta que no me confieso, voy al infierno por el resto de mi vida, Or a lot longer. no cuadraba de nuevo, fallas. Yes. Entonces, desde que comenzaste a transitar este sendero, ¿en qué momento te sentiste más atraído por la espiritualidad y la vida después de la muerte? ¿Cómo te adentraste en su estudio en una época con escasos recursos e información disponible? Realmente fue algo muy difícil hasta que llegó Vida después de la vida, el libro que el doctor Moody publicó en 1975, porque eso abrió las compuertas y empezamos a recibir libros sobre las pruebas. Las vivencias cercanas a la muerte, puede resultar sorprendente saberlo, no guardan relación alguna con el más allá. Aquellos que las experimentan alcanzan el plano astral, que no está vinculado con el más allá. Son experiencias increíbles. Si alguien puede compartir su relato, es porque no ha fallecido. No se regresa de la muerte. El cordón de plata no se corta. Por cierto, el término cordón de plata proviene de la Biblia y incluso la gente miles de años antes del nacimiento de Jesús sabía que el cordón de plata es lo que mantiene vivo al cuerpo y no puedes volver a unirlo una vez que se corta, así que no puedes regresar de la muerte. Pero, sin embargo, una vez que se acuñó el término y comenzamos a tener personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, también empezamos a obtener exploraciones de la maravillosa época dorada de las comunicaciones después de la muerte, que ocurrieron alrededor del cambio del siglo XX. Y una vez que tuve en mis manos esa literatura y que podías encontrar esos libros a principios de los 70, mediados de los 70, podías encontrar esos libros en librerías, todavía en librerías de segunda mano. Me convertí en un asiduo de esas librerías y leí cientos y cientos de comunicaciones después de la muerte. A través de mediums profundos me tomó 2, 3 años devorar cientos de estas comunicaciones y la mayoría fueron recibidas en el sur de Inglaterra y en el este de Estados Unidos, principalmente en el sur del estado de Nueva York y en el este de Massachusetts. Y yo era escéptico. Al principio, no podía creer que fuera posible que la gente se comunicara en grados tan extensos a través de estas personas que estaban en trance y hablando desde donde van los muertos. No lo creía del todo, pero al final de 2 años estaba convencido porque
Aunque ninguna de esas comunicaciones era igual, ni siquiera tan similares, todas provenían del mismo lugar. Ahora era la misma física, el mismo proceso, los mismos detalles. Todo era igual. Quiero decir, nadie hablaba de tener un tipo de cuerpo distinto o experiencias raras diferentes. Todo era igual. Era imposible que no fuera real. Así que al final de 2 años estaba convencido de que era real. Y eso es lo fascinante, porque mucha gente que se adentra en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, muchos piensan, oh, ya han escuchado la historia, la luz y la revisión de la vida. Eso es conocimiento común, pero en aquel entonces no era conocimiento común. Y si lees textos del cambio de siglo, definitivamente no era común. Muchos de estos elementos que son iguales. Y conforme entrevisto a más y más personas, como tú, a más y más personas, con experiencias cercanas a la muerte y otras cosas así, que no es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, pero simplemente sigue resonando como verdadero una y otra vez. Puede haber cambios aquí y allá, sobre todo al final, depende de la persona. Muchos son más atípicos, pero todos eran iguales. Dime qué sucede en el proceso de morir según tus investigaciones. ¿No? Una muerte natural. Y no todos tenemos muertes naturales, pero las personas que sí. Antes de entrar, tu cuerpo para nacer, eliges 2 o 3. Con tus asesores, eliges 2 o 3 puntos de salida. Por lo general, uno es relativamente temprano en tu vida, alrededor de los 20 años o antes. Uno de ellos es a mitad de la vida, quizás a los 40, y otro en la vejez. Y tu conciencia superior elige. No eliges el momento de tu partida, pero conforme te acercas a uno de esos puntos de salida, si tu conciencia superior decide que ya obtuviste lo suficiente de esa vida y ese es el que vas a tomar, aproximadamente un año antes de ese punto de salida, decides que entonces será tu momento de partir. Y típicamente, si es el primer punto de salida que eliges, morirás en un accidente. Muchos jóvenes que fallecen mueren en accidentes automovilísticos. La mayoría de esos jóvenes que mueren en un accidente de coche es un punto de salida normal que han elegido. Parece una muerte accidental. No es así. Fue un punto de salida elegido. Por lo general, en la mediana edad es cáncer o algún tipo de salida así. En la vejez es la vejez. Claro, la muerte. Cuando vas a una celebración de la vida de alguien, a menudo verás que estaban concluyendo su vida durante ese último año. Hicieron un viaje, se estaban reconciliando con familiares o amigos que no habían visto en años y compartiendo los códigos secretos con sus esposas. Curiosamente, la gente cierra ciclos sin saber que van a morir y luego fallecen. Mi primer libro en este campo se titulaba El placer de morir. Y no sabes cuánta gente me ha dicho, morir no es divertido. Y claro, no es divertido si estás muriendo de una enfermedad. Eso no es divertido, pero durante los últimos días antes de morir, por lo general, llegas a un punto en el que estás prácticamente libre de dolor o casi. Y durante los últimos días antes de morir, a menudo, comienzas a mejorar. De hecho, el médico suele decir a la familia que la persona está cerca de la muerte, pero en realidad están mejorando o parece que sí. Por lo general, están saliendo de lo que pudo haber sido un coma. Comienzan a querer comer o beber de nuevo. Esto indica que la muerte está más cerca. A menudo llamarán a la familia y dirán, vengan y prepárense para despedirse. A menudo, la gente ve su lecho de muerte, visitantes en las esquinas superiores de la habitación, mamá, o una pareja, o quizás una mascota de la infancia aparecerá. Serán jóvenes, estarán sanos, luciendo felices. Eso indica que la muerte está cerca. Todos saben que Steve Jobs en ese momento
Y otras personas dijeron estas últimas palabras y fueron las últimas que dijeron a los vivos alrededor. De hecho, no las dijeron, por lo general, a los vivos alrededor de la cama. Las decían porque de repente vieron a personas que pensaron que nunca volverían a ver. Y fue entonces cuando dejaron de comunicarse por completo con las personas que estaban en la habitación. Empezaron a comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Entonces comenzaron a hablar con estas personas en su mente. A menudo la gente, quienes habían venido por ellos, descenderán a la habitación y comenzarán a comunicarse. A veces es una fiesta. Esta es la parte que extrañamos hoy en día, ya que las personas suelen estar muy sedadas antes de morir, lo cual es lamentable. Porque hace 50, 75, 100 años la gente no estaba sedada y a menudo las paredes de la habitación desaparecían y tenían una visión detallada de hacia dónde iban. Y durante días la describían a las personas que estaban en la habitación, a los vivos. Pero hoy en día esto se ha atenuado porque la gente está sedada. Pero lo que comienza a suceder después es que el cuerpo interno que está partiendo comienza a desvelarse. Lo pienso como un desvelamiento. Hay como millones de pequeños hilos que nos unen. La parte que se queda, la parte material, se deshila o se desvela de la parte que se va, que es la parte interior, la parte de la energía. Y esa se acumula en el pecho y luego se va generalmente a través de la pared del pecho o por la parte superior de la cabeza. Y al irse es como una neblina. De hecho, puedes encontrar en internet gente que hizo esto con ratones, ratones caminando, y de repente la trampa los atrapa y esta neblina empuja fuera del ratón. Y esa es la parte de la energía y es algo escalofriante. Pero eso es lo que puedes encontrar en internet. Puedes encontrar cualquier cosa en internet y al irse. Entonces parece desaparecer. Si estás ahí sentado sosteniendo la mano de mamá, parece desaparecer. Es cuando mamá parece morir. Aún no ha muerto. El cordón de plata sigue unido, pero está a punto de morir realmente. El momento en que el cordón de plata se desprende es el momento de la muerte corporal real. Lo que sucede es que se levanta una neblina y se forma un cuerpo por encima del cuerpo material. Y ese es el momento de la muerte, porque entonces se desprende el cordón de plata y todos buscan el pulso del cuerpo material. Y luego todos se alarman porque no hay pulso. Ese es un momento de peligro para la persona que ha fallecido, porque si te alarman al ver que todos dicen, oh, no hay pulso, podrías entonces enfocarte en la gente alrededor de la cama. ¿Qué sucede si decides hacerlo? Tu propia vibración disminuirá. Si eres la persona que ha fallecido al hacerlo, es posible que ya no puedas percibir a aquellos que han venido por ti. Esta es la forma en que se generan los fantasmas, porque si no puedes ver a quienes han venido por ti, entonces ¿cómo podrías seguirlos, verdad? De repente, estás aislado, porque tu mamá o quien sea que esté alrededor de tu cama no puede verte. No puedes llamar su atención. No puedes seguir a quienes vienen por ti. Podrías quedar atrapado allí por siglos. Si tuviera que dar un consejo a quienes me escuchan hoy, sería este. Una vez que salgas de tu cuerpo, es irreversible. No puedes llamar la atención de las personas alrededor de la cama. Solo sigue a tus visitantes del lecho de muerte. Ellos te llevarán a casa. Y una vez en casa, podrás ayudar a los demás alrededor de la cama, pero ahora no puedes hacer nada por ellos. Así que, tras escuchar lo que te he dicho, lo harás. Seguirás a tu mamá, a tus mascotas de la infancia, a quien haya venido por ti, lo seguirás. Y lo que ocurrirá es que te abrazarán, te dirán, ven con nosotros, y lo harás con alegría. Ahora no te alejarás, pues morir es como cambiar de canal en una televisión. En tu entorno hay cientos de canales.
Si tuvieras una televisión, podrías sintonizarlos en el canal 2, 3, 4, 5. En este momento, tu mente está conectada con tu cuerpo, en lo que podrías llamar canal 3, un canal muy bajo, que es esta realidad material. Al morir, lo único que ocurre es que tu mente se sintoniza a un canal un poco más alto, en el mismo lugar. Captará una realidad nueva, en el mismo lugar. Las personas que han venido por ti, tu mamá, tus mascotas de la infancia, tu guía espiritual, te ayudarán a elevar tu vibración para sintonizar en ese nuevo canal, el cual es de hecho, podrías llamarlo la vida después de la muerte, pero en realidad es solo el plano astral donde tú estás. Ahora, ¿a dónde van quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte? Es a donde van quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Entendido? Lo mismo para quienes han tenido experiencias fuera del cuerpo como... Por supuesto, el mismo lugar. El más allá es una parte muy pequeña del plano astral. De hecho, quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte extensa, a menudo llegan a un lugar y les dicen, no puedes avanzar más. Si lo haces, entrarás al lugar donde están los muertos y tu cordón de plata se cortará y habrás muerto. No podrás regresar. Porque cuando sigues mencionando el cordón de plata, y he oído ese concepto, por cierto, el cordón de plata, este largo cordón que nos une, Llega hasta el final del universo y regresa. pero sí lo hace. Y es que cuando lo sigues mencionando, solo me acuerdo de la caricatura de Disney, Hércules, y cuando las almas eran enviadas al Hades, había este cordón que necesitaba ser cortado para que pudieran irse. Y solo recuerdo que hasta los animadores de Disney se dieron cuenta, supongo que era parte de la mitología griega, que había un cordón que necesitaba ser cortado. Así que es un concepto que ha estado presente desde hace bastante tiempo. Está en la Biblia. Se remonta a miles de años. Es fascinante, de acuerdo. Está bien, entonces el alma pasa al plano astral, algo de lo que hemos oído hablar mucho a través de las experiencias cercanas a la muerte y todo ese proceso, la revisión de la vida. Según tus investigaciones, ¿qué sigue ahora? Bien, lo que sucede es, te llevan directamente al más allá. Como tu vibración, nos elevamos juntos. La habitación que dejas donde yace tu cuerpo sin vida y tu familia. Ellos exclaman, acaba de fallecer, pero tú sabes, aún no he muerto. Esa habitación se torna difusa y vaporosa, y ante ti se despliega una neblina que has atravesado de alguna manera. Lo que se revela es una hermosa escena con colores inexistentes en la vida, en este mundo. Es simplemente lo más hermoso imaginable. Es el más allá al adentrarte en el plano astral, la vida tras la muerte. Allí estás y tus seres queridos te reciben con alegría. Todos están simplemente. Es lo mejor que puedas imaginar, pero está en el mismo lugar, solo a una frecuencia vibratoria más alta, no mucho más. Es lo que llamamos nivel 3. Es el más bajo de lo que los vikingos llamaban el país del verano. Niveles 3, 4 y 5, ¿no? Del astrólogo. Entonces, estos niveles de los que hablas, ¿no? ¿Todavía estamos en los planos astrales o ya pasamos el plano astral? El plano astral está más lejano. Piénsalo como un vestíbulo. Entendido, pero ¿dónde están esas revisiones de vida, esos consejos de ancianos? Sí, la verdadera revisión de la vida ocurre en el más allá. Hay un simulacro de revisión de la vida que puede ocurrir en el gran plano astral. Si estás teniendo una experiencia cercana a la muerte, Permíteme preguntarte esto porque sigues mencionando vibraciones y diferentes niveles de conciencia. Tengo que preguntarte, estos maestros yógicos, estos maestros ascendidos que eventualmente se convierten en maestros ascendidos, pero que aquí eran maestros, los Jesuses, los Budas,
Estos maestros que meditan intensamente y hablan de los planos astrales, ¿pueden acaso entrar y salir a voluntad debido a sus habilidades meditativas para trascender esto? Según tu investigación, no entiendo tu pregunta. Ellos pueden vibrar más alto. Eso es a lo que me refiero, ¿sí? Sus vibraciones son más altas. Sí, es fácil bajar más que tu tasa de vibración. Ah, sí, Si vibras muy alto, puedes bajar fácilmente. Simplemente no puedes subir más que tu tasa de vibración. puedes elevar tu vibración. Al vivir poco a poco, puedes elevar tu límite. Correcto. ¿Qué es eso? Es muy alto, pero puedes bajarlo fácilmente. Claro, porque he leído en mis investigaciones en textos de yoga y cosas así, que algunos de estos yogis han podido entrar al plano astral a voluntad y regresar en sus meditaciones. ¿Eso también lo has encontrado en tus investigaciones? La mayoría de nosotros puede mantenerse en el nivel 3 sin problema, pues la mayoría llega al más allá en ese nivel y no tenemos dificultades para sostenerlo. Entendido. Bien. Eso es lo estándar que podemos hacer, pero tú y yo podremos hacerlo sin problema. Superar el nivel 3 es algo que a la mayoría le cuesta más trabajo. Entonces, ¿cuáles son los próximos niveles? Nivel 4 y nivel 5 también forman parte del nivel estándar de Summerland. Todos nos esforzaremos mucho para alcanzar el nivel 4 y el nivel 5. Para lograrlo, nos reencarnaremos en la Tierra una y otra vez. El problema es la amnesia. Al regresar, no recordamos por qué lo hicimos. ¿Te preguntas por qué lloran los bebés? Los bebés olvidan a la gente. Al entrar de nuevo en un cuerpo de bebé, olvidamos. Sí, tenemos que hacerlo. Lo veo como reducirnos para volver a entrar en un cuerpo. Y hemos olvidado por completo por qué lo hicimos. Y entonces nacemos y es una experiencia tan terrible que lloramos. Y hacemos esto repetidamente para experimentar la negatividad que no podemos experimentar en el más allá o en el plano astral. Allí no hay nada negativo, pero aquí hay mucha negatividad. No necesito explicar eso a la gente. Todos estamos aquí, pero no comprendemos lo malo que es hasta que regresamos al más allá o al astral, en una experiencia cercana a la muerte, o viajando astralmente y vemos lo maravilloso que es allí. ¿Qué puedo decirte? Pero venimos aquí para experimentar esa negatividad. Poco a poco, al regresar aquí repetidamente, elevamos gradualmente nuestra tasa vibratoria hasta el nivel 4 y luego al nivel 5. Al acercarnos al tope del nivel 5, ya no necesitamos encarnar. Estos son los maestros ascendidos, Jesús y los Budas del mundo. Sí, Jesús ya está mucho más allá de eso ahora. En este momento sí, pero hubo un tiempo en nivel 5. Todos debemos caminar antes de correr. Todos caminamos antes de correr. Eventualmente llegan al nivel 6. Y cuando llegan al nivel 6, eso se llama el nivel de enseñanza o el nivel causal. Ahí es donde la mayoría de lo que existe en el más allá y en el plano astral ha sido creado. Ahí es donde están los maestros. La mayoría de los budas, Ipan y Cornelius o maestros ascendidos están en el nivel 6, aspiran al nivel 7. El nivel 7 es el nivel de la divinidad. Ahí no es donde está Dios, sino donde está la fuente de gran parte de lo que hay en la tierra. Antes pensábamos que ahí estaba Dios, pero Dios está aún más arriba de eso. Nosotros, los que investigamos, estamos tratando de entender ahora qué hay sobre el nivel de la divinidad, pero hay aún más allá del nivel de la divinidad, mucho más. Parece que no hay altura. Estamos empezando a entender que la conciencia, que es todo lo que existe, es más como una copa, sin tapa. Puede seguir creciendo y creciendo sin parar.
Podemos crecer sin límite. Desconocemos dónde. Es tan fascinante el trabajo que hago aquí en el programa y hablar con personas como tú. Siempre me sorprende cuánto se superponen las diferentes filosofías, los distintos textos espirituales. Quiero decir, las cosas de las que hablas son, decías, leyendas vikingas, así como hinduismo, jainismo, las filosofías yógicas, todo esto se superpone con muchas de las cosas de las que hablas. Nada de esto me sorprende. Hay una sola verdad, querido. Hay una, exacto. Eso es lo que, desde diversas, una sola verdad. Esa es precisamente la razón por la que resulta tan cautivador. Mientras más estudio esto, me doy cuenta de que hay una sola verdad. No importa de dónde provenga, sea un canal, un medio, un texto, un libro, un gurú. Si la verdad es verdad, resuena en cierto modo. Sabes, al sumergirte en la autobiografía de un yogi de Yogananda, la verdad resuena poderosamente en sus páginas, al igual que en muchos otros libros que he tenido el privilegio de leer a lo largo de mi vida. ¿Has escuchado acerca de los 7 niveles y su subdivisión en otros 7, lo que da un total de 49 niveles? Sí, pero hay cientos de subniveles. Hablamos de los 7 niveles, pero hay cientos de subniveles o quizás un número infinito de subniveles. Así que quienes nos escuchan, varios, los maestros ascendidos, estos, Shechman, Yasma Jesús y este tipo de personas han venido a esta tierra tantas veces que finalmente llegaron a un punto en el que ya no necesitan volver y eligen para ayudar y guiar a la humanidad. En el nivel de enseñanza, Eso es lo que quieren hacer. Ya hablamos sobre el cristianismo creado por humanos. El nombre más famoso, más conocido en la tierra es Jesús. Pero la gente conoce a Jesús por cosas totalmente falsas y sin embargo sus enseñanzas son verdaderas, aunque nadie las conoce. Jesús nos ha pedido hacerle un sitio web. ¿Cómo Jesús sabe sobre sitios web? No tengo ni idea, pero vamos a crearle el sitio web que nos ha pedido. Se llamará enseñanzasdejesús.com. ¿Cómo sabe él de esas cosas? No tengo ni idea, pero estará en línea pronto. fascinante. Y creo que amo, una de mis citas favoritas es de Yogananda, quien dijo que Jesús fue crucificado un día, pero sus enseñanzas han sido crucificadas durante los últimos 2000 años. Exactamente. Y ha decidido que es hora de que la gente sepa lo que realmente dijo, porque ha sido así. Sí, exactamente. Y luego lo mismo, quiero decir, podrías decir eso de todas. Cualquier religión con líder ha sido tergiversada y modificada un poco. La naturaleza del hombre era santa paciencia. No sé por qué era tan paciente. Estoy de acuerdo contigo en eso. Pues yo creo que también es que es Es realmente interesante también porque estamos en una etapa ahora en nuestra evolución como especie y como grupo de almas en el planeta que estamos más despiertos ahora, creo, que lo hemos estado en los últimos 4 o 5 mil años. Creo que estamos más dispuestos y capaces de empezar a escuchar y oír estos mensajes. Con suerte. Con suerte lo estamos, pero digo, mira, esta conversación en los años 70 habría sido mucho más extraña, y todavía lo es, en ciertos rincones del mundo sin duda, pero es mucho más aceptada y más gente la está buscando, más personas buscan la verdad. Por eso, el otro día hablaba con otro invitado. Dicen que la gente abandona las religiones en masa porque ya no se sienten conectados. Es como, no, tiene que haber algo más en esto. No necesito intermediarios, necesito encontrar mi conexión directa con la fuente. Y estas verdades que han existido por miles de años comienzan a surgir con programas como el mío, con el trabajo que tú haces y cosas así. ¿Estás de acuerdo? por supuesto que sí, absolutamente. Sí.
Fantástico. Ahora, algo que mucha gente me pregunta siempre es si planeamos nuestras vidas. Por favor, explícanos cómo planeamos y por qué lo hacemos. Porque la gente que nos escucha a menudo pregunta en los comentarios y cosas así, dicen, ¿por qué querrías tener cáncer? ¿Por qué querrías tener un padre abusivo? ¿Por qué querrías pasar por dolor en esta vida? Y luego, ¿por qué algunas personas claramente nacen con alguna deformidad física y otras nacen en una familia de billonarios, se convierten en herederas de billones y nunca tienen que preocuparse realmente por ese tipo de cosas en el resto de sus vidas? ¿Por qué? Parece tan injusto. Hay quienes no pueden conseguir agua mientras otros tienen 5,000 casas y 6 jets privados entre 3 personas. Es como 2 personas. ¿Cuántas casas más necesitas? ¿Cuántas cosas más necesitas? Parece que hay un desequilibrio y me encantaría saber qué piensas al respecto en cuanto a la planificación de la vida. Las lecciones más duras, realmente la lección más difícil que podrías tener sería la riqueza. La gente en nuestra vida real teme planificar la riqueza porque es la lección más difícil y peligrosa que podrías recibir y es demasiado fácil retroceder eones espiritualmente si te asignas la riqueza como lección. La gente se muestra reacia, no desea asimilar esa enseñanza. Proyectan existencias complicadas para adquirir sabiduría. Por ende, con fervor, trazan planes para vivir situaciones muy difíciles. Diseñan enfermedades, pobreza, un gran número de individuos en Estados Unidos planean convertirse en dueños de esclavos, gente pobre y negra, siguiendo las leyes de Jim Crow por necesidad de equilibrio y deshacerse de la negatividad en su karma, si así lo quieren, por haber sido dueños de esclavos en el sur de Estados Unidos. Eso es lo que quiero decir. Cuando estás allí en nuestras vidas reales, todo lo que quieres es crecer espiritualmente y necesitas deshacerte de cualquier negatividad que haya surgido de una vida en la que eras rico y generaste karma negativo. Vemos estas vidas en la tierra de forma distinta a cómo pensamos que las veremos. Percibimos las vidas en la tierra como muy cortas. Vemos lo que parece bueno para nosotros aquí como negativo allá, ya que puede retrasar nuestro crecimiento espiritual. No deseamos ser ricos aquí y no haber hecho cosas valiosas para el mundo, para la gente del mundo, con nuestro dinero, haber tenido ese jet y no haberlo utilizado de una manera que fuera valiosa para la gente. Eso no nos va a ayudar espiritualmente, ¿verdad? La riqueza espiritual es lo único que importa. Eso es parte de las enseñanzas de Jesús que vamos a ayudar a revelar a la gente del mundo. Hace mucho que la gente debería conocer las enseñanzas de Jesús, pero nadie puede recitarlas. Esas enseñanzas del Evangelio han estado en la Biblia por 2000 años y la gente desconoce su contenido. Es lamentable que solo se enseñen los evangelios canónicos sin considerar los demás. No es necesario. Es bastante fascinante. Parece que está atorado. Es como si necesitara perder un poco de peso o ganar un poco más de músculo. Así que voy a ejercitar este músculo de esta manera. Y tengo que hacer un poco más de cardio porque tengo que deshacerme de los michelines. Así que tengo que hacer este tipo de cosas y tengo que comer adecuadamente. Es la misma simulación. Casi es como un entrenamiento. Es un entrenamiento espiritual con este cuerpo. Y cuando estamos en el cuerpo es horrible porque no somos conscientes de lo que hacemos. Pero nuestro espíritu dice, no, tenemos que pasar por esto porque acumulamos un montón de calorías hace 3 vidas cuando fuimos malos y recogimos un montón. Calorías que tenemos que quemar, especialmente ahora que están abortando tantos bebés.
Las vidas en la tierra son valiosas. La gente necesita encarnar en ellas. Aquí es donde crecemos espiritualmente como necesitamos. Estos cuerpos son preciosos. La gente desea vivir estas vidas difíciles para evolucionar. No importa quién seas, si tienes menos de 70 años y gozas de salud razonable, puedo ayudarte a hacer de esta tu última vida en la tierra. ¿Cómo es la última vida en la tierra? ¿Cómo lo logras? Sigue las enseñanzas de Jesús al pie de la letra y será tu última vida en la tierra. Todo lo que dices, lo he escuchado en varios lugares. Todo lo que dices es tan cierto. Es solo que hay que resolver las cosas, hay que conseguir las cosas. Y otra cosa que confunde a mucha gente es por qué están aquí. Porque claro, todos olvidamos por qué estamos aquí. Puedo ayudar, ya sabes, esa es la cuestión, no es tan difícil. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos descubrir nuestra misión o propósito en la vida? Es aprender a amar completamente, perdonar completamente. Y una vez que hayas hecho esas cosas, no hay nada más que hacer. Estás en la cima del nivel 5 y eso es todo. Pero si tu misión aquí es ser un arquitecto porque vas a descubrir una nueva forma de construir edificios que ayudará a salvar el planeta y tú estás como que, nada, sabes, en realidad quiero tocar música. ¿Surge algo de eso? Esas cosas no importan. Así que si alguien se siente perdido en su... En tu vida estás diciendo hacer lo que sea necesario. Son tres cosas, pero todas se reducen a una: perdonar y amar. Está bien, esos suenan como dos, pero el perdonar es un preludio necesario para el amar. Está bien, justo. Y la gratitud es lo que la gratitud hará. La tierra. Perdonar siembra semilla y el amor es la cosecha. Es así de sencillo. Entonces, con toda la investigación que has hecho en tu vida, parece que lo has abordado desde todas las perspectivas, cada cultura a lo largo de la historia, logrando combinarlo para descifrar las verdades universales. ¿Es correcto? No, así fue. No fue tan difícil. Pues eso, al principio entender qué pasa después de la muerte no fue tan complicado. Una vez que lo logré, lo que nos decían hace unos 100 años y pico, una vez que realmente lo entendí y supe qué sucede. Y por cierto, ¿por qué no es del conocimiento común ahora? Si fue tan fácil para mí encontrarlo, sencillo, la ciencia lo cerró. Por ahí de 1915 a 1920 lo cerraron por completo porque una vez que Max Planck, quien recibió el premio Nobel en 1918 como el fundador de la mecánica cuántica, dijo que la conciencia básicamente lo subyace todo. Dijeron, no vamos por ahí, los guardianes de la ciencia. Where's el establishment? Sí, el establishment dijo, no, no vamos a ir, no iremos por ahí. Eso es todo. Y hasta el día de hoy imponen el materialismo como el fundamental científico. Si intentas investigar algo que tenga que ver con la muerte y el más allá, no te lo permitirán. Ser un científico en activo, ciertamente en Estados Unidos, y creo que probablemente sigue siendo cierto en el mundo, esta es la mayor vergüenza en la comunidad científica hasta el día de hoy. Pero algo que está sucediendo, y lo he estado viendo y leyendo en artículos científicos al respecto, es que la física cuántica y la mecánica cuántica están empezando a demostrar ciertas cosas. Están demostrando conceptos mencionados en textos espirituales desde hace 6.000 años. El antiguo maya ahora es la teoría de la simulación, recientemente validada por científicos.
En Japón existe la posibilidad, matemáticamente, de que todo esto sea una simulación, que es Maya, la ilusión de la que se ha hablado durante años. Sí, pero ¿sabes que están gastando $1.000 millones que podrían usarse para alimentar a los pobres, intentando encontrar una fuente de conciencia en el cerebro humano? Lo sé. Entiendo que, sabes que ese dinero podría usarse para alimentar a los pobres. Y de hecho, la conciencia es la base, la fuerza creativa que subyace a todo. Entiendo. ¿Tienes idea de la locura que es eso? Es lamentable y desafortunadamente es el proceso de la humanidad. Seguimos golpeándonos la cabeza contra la pared. He estado contra la cueva desde el inicio de los tiempos. Todo esto es porque les aterra encontrar a Dios. Max Planck encontró a Dios y lo hizo hace casi 100 años. ¿Verdad? Y desde entonces no ha habido avances realmente mayores en la mecánica cuántica porque, O en cualquier otra ciencia fundamental. Piénsalo, la física ha estado muerta por casi 100 años. en serio, tienes razón. Teoría, nada. Sí, un par de cosas por aquí y por allá, pero nada importante. No, e igual a mc al cuadrado. Son solo teorías, no pueden probar nada porque todos son callejones sin salida. Es fascinante. Algo que te escuché decir en una entrevista son las peores maneras de morir. ¿Puedes hablar sobre ese concepto y lo que encontraste en tu investigación? ¿Cuál es la peor manera de morir? Bueno, la verdad es que no sé. ¿Qué tal si hablamos de algo positivo en su lugar? No recuerdo que mencionaste en una entrevista o conversación sobre los hospitales en uh, que morir en uno es la peor forma, peor que ser colgado y descuartizado, que estaba más arriba en la lista de formas de morir, Señor. Estoy hablando de algo positivo en este momento. Está bien, lo dejamos, lo dejamos. Volveremos. Hablemos del peor tipo de carrera. La peor carrera en estos momentos es ser científico, porque si eres científico, para poder pagar la universidad de tus hijos, incluso para alimentarlos, tienes que vivir una mentira. Hablemos de eso. Es muy cierto, es muy cierto. Y lo mismo ocurre en medicina. Si los médicos se desvían un poco de lo que consideran el camino correcto, no pueden ejercer. Por eso muchos buscan alternativas, diciendo que hay otras formas de curar el cuerpo de manera natural. Estoy casada con un médico, ni me lo digas. Es muy frustrante. Conozco médicos, he ido con doctores que se han vuelto alternativos, pero tienen un título de medicina porque estaban como, estoy tan frustrado, no puedo ayudar sin recetar una pastilla. Y hay un momento y lugar para eso, pero no siempre. Y con los científicos pasa lo mismo. Están obligados a seguir el camino establecido, pero con suerte, en un futuro cercano, las cosas cambiarán. Espero que las cosas cambien en el futuro. Lo único que a estas alturas lo termina es la vergüenza, y lo único que los avergonzará será algún tipo de comunicación telefónica directa con personas que se sabe están muertas. Ya hemos hablado de eso. Personas que creíamos muertas están trabajando activamente en la comunicación telefónica. El problema es que hay entidades negativas que se alimentan del miedo, esforzándose mucho por evitar que suceda, porque una vez que ya no haya más miedo a la muerte, sus vidas se acaban. No hay manera de que puedan crear miedo más tiempo y necesitan el miedo para sobrevivir. Y sabemos que esas entidades existen. Permíteme preguntarte algo. Si como sociedad, como especie, no tuviéramos miedo a la muerte, ¿afectaría nuestro desarrollo como almas aquí? Solo eso. No, creo que estaría bien. Entiendo por qué te lo preguntas, porque este es un lugar muy útil para nosotros, tener el miedo contra el que luchar, pero creo que todavía habría suficiente incertidumbre. Y realmente es la incertidumbre lo que basta. Habría suficiente ambigüedad. Y eso es todo lo que necesitamos, la ambigüedad. Solo necesitamos elevarlo, porque esa calibración está siendo vigilada muy de cerca por gente mucho más arriba de mi nivel salarial para asegurarse de que no. Aumentemos la positividad de este planeta demasiado, mucho.
Necesitamos elevarla un poco, pero están tratando de asegurarse de no elevarla demasiado. Es un punto muy bueno, es un punto muy atinado el que planteas. Jesús habló de traer el reino de Dios a la tierra y no podemos hacerlo hasta el punto donde no haya miedo, porque eso también sería malo. Por eso la escuela no funciona tan bien. Sí, exactamente. Un punto muy atinado que mencionas. Sí, esto es una escuela. Y si tienes las respuestas antes del examen, no están en realidad. Aprobarás, pero no del todo. Pero mira, la conciencia funciona de tal manera que si alrededor del 10% de las personas en la Tierra elevan considerablemente sus vibraciones de conciencia, eso elevará de forma significativa las vibraciones de nuestra conciencia y todos creceremos espiritualmente. No todos deben hacerlo, solo un porcentaje importante, ya que todas nuestras conciencias están directamente conectadas. En realidad, es una sola conciencia. Aquí somos uno. Todos estamos conectados directamente. Una pregunta que quiero hacerte sobre tu investigación de la vida después de la muerte. ¿Cuál es tu comprensión del tiempo? Allá versus aquí, mi teoría es, obviamente, no es una teoría. El tiempo es un elemento creado por el hombre debido a las revoluciones alrededor del Sol. Sin nuestro Sol no habría tiempo. Como sabemos, en realidad el tiempo no existe. Exactamente. Es una invención humana. Entonces, ¿cuál es tu percepción del tiempo allá? ¿Cómo se mide? ¿Se mide acaso? Allá no existe el tiempo. No avanza en ninguna dirección. No hay tiempo. Eso he escuchado de otros cerca de la muerte, lo dicen. Un parpadeo. Aquí hay toda una vida porque no hay un punto de referencia real. No es que nuestros parientes vayan a estar sentados como Jesús otros 20 años esperando a que este tipo llegue. No es así. No, no hay sensación de que el tiempo pase. No hay tiempo. Está bien, ahora te haré unas preguntas, preguntas que hago a todos. ¿Cuál es tu definición de vivir bien? Vivir para los demás hace que la vida valga la pena. ¿Y cómo defines a Dios? Dios es todo lo que existe. Dios es todo. No concibo a Dios como una entidad. Pienso en Dios como todo. Pienso en Dios como todo lo que existe. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el trabajo que realizas? Mi sitio web es robertagrimes.com, solo mi nombre.com sin puntuación. Y seekreality.com es nuestro nuevo sitio web donde la gente puede aprender todo sobre la muerte y el más allá. Teachingsbyjesus.com estará disponible a principios de marzo. Es el sitio web que Jesús me pidió hacer por él. Es su sitio web. Y sigo intentando descifrar por qué. Todavía intento entender por qué yo. Y mi guía espiritual dice, ¿por qué no tú? Así que pienso, bueno, lo haré. Dado que mencionaste a los guías espirituales, me gustaría escuchar tu perspectiva sobre quiénes son exactamente. ¿Son parientes, entidades encarnadas o no? ¿Cuál es tu definición de ellos en este sentido? Todos tenemos, incluido en nuestro paquete al llegar a la Tierra. En mi caso, conocí a mi guía espiritual cuando ambos fuimos masacrados poco después de la muerte de Jesús. Éramos de los primeros cristianos. Él tiene una larga historia con Jesús, mucho antes de que Jesús fuera Jesús. Yo tengo 2000 años de historia con Jesús y con Él. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te comunicas con tu guía espiritual? Él está dentro de ti. Lo primero que debes hacer si quieres conocer a tu guía espiritual es preguntarle cómo quiere que le llames. Él dirá, tú ponme un nombre. Así que le llamo Tomás. Solo di, por favor, sal de mi cuerpo. Entonces, normalmente se colocarán a tu lado dominante. Así que él está justo detrás de mi hombro izquierdo.
y nos comunicamos todo el tiempo, constantemente. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Sí, eres un ser eterno y poderoso. Nunca comienzas, nunca terminarás. Y no puedes imaginar cuán perfectamente eres amado. Además, supongo que debo mencionar que Buscar la realidad con Roberta Grimes está en Web Talk Radio. Net y casi cumple 10 años. Hago podcast también, pero a diferencia de ti, tengo una cara ideal para la radio, así que solo lo hago en audio, no en video. Roberta, gracias por participar de nuevo en el programa y por tu esfuerzo durante todos estos años para difundir el mensaje y disminuir el miedo a la vida después de la muerte. Nada que temer, todo es alegría. Te agradezco, querida. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.